Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a nombre del equipo del Observatorio Coyuntural Antropológico y la División de Licenciaturas de la ENA. Les damos la bienvenida a su seminario, Procesos Críticos y la Construcción del Indígena. Un saludo especial para todas aquellas personas que nos están acompañando el día de hoy desde redes sociales y también a través de esta aula Zoom, y por supuesto a todas las personas que nos están acompañando también en todas las transmisiones. De la misma manera, le queremos agradecer a nuestro ponente, Fabián Bonilla López, por acompañarnos el día de hoy en esta segunda sesión del seminario, con la temática Los pueblos originarios de México, impartida por el doctor Fabián Bonilla López. En un momento voy a hablar de la semblanza curricular de nuestro ponente. De origen Ñusaví, es licenciado en Ciencias de la Comunicación con opción terminal de Comunicación Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro en Comunicación y Política por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, y doctor en Ciencias Sociales en la línea de investigación de Comunicación y Política por la misma institución, la Universidad Autónoma Metropolitana. Actualmente es profesor de licenciatura, titular de asignatura A, adscrito al Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y coordinador del proyecto PAPIT, las formas elementales de la comunicación política en el México actual, ritual, diálogo y controversias discursivas. Su línea de investigación es comunicación intercultural y emergente. También es autor de numerosos artículos en libros y en revistas especializadas, entre los que se encuentran Lengua e Identidad, en Resistencia, una mirada desde el mundo Ñusav, el reconocimiento y el derecho de la participación política de las naciones originarias de la Ciudad de México, Voces en litigio en torno al tren interurbano México-Toluca, significación de sentidos de la memoria y del patrimonio en dos museos comunitarios Ñusaví, y resignificación de la lengua y de la cultura Ñusaví por parte de los migrantes residentes de la zona metropolitana de la Ciudad de México. De esta forma, le damos la bienvenida a nuestro ponente, el doctor Fabián Bonilla López. Gracias. Doctor Fabián, vemos que tiene su micrófono prendido, pero no le escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, no sé por qué no puedo prender mi cámara. Algo me indica. Dice que yo no puedo iniciar mi video porque el host me ha detenido, algo así. Estamos viendo... Gastón, ¿me puedes apoyar poniendo como coanfitrión al doctor Fabián, por favor? Gracias. Ahí estoy. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues gracias por la invitación. La verdad es que siempre es grato, pues, estar conversando, platicando e intercambiando algunas ideas en torno precisamente a estas referencias de pueblos originarios. Entonces, bueno, pues si gustan, podemos iniciar mi exposición y como habíamos comentado, pues ya después que vengan, digamos, algunos comentarios, algunas dudas, algunas interrogantes
sobre eso. Entonces, voy a compartir la pantalla para poder poner una pequeña presentación con la cual me voy a apoyar y así iniciar todo esto. ¿Ya se puede ver la pantalla? Sí. Ya se puede ver. Muchas gracias. Bien. Bueno, pues agradezco de todo corazón la invitación a esta segunda sesión del Seminario Procesos Étnicos y la Construcción de lo Indígena. Sobre todo, pues todo lo que hizo Diana para que yo estuviera con ustedes. Y bueno, antes de iniciar esta exposición, quisiera precisar un poco el título, ¿no? Dada la antelación de la invitación, el enunciado que se propuso hace algunos meses fue precisamente el de pueblos originarios en México, que está muy bien, pero resulta muy amplio para abarcar y no quisiera pues eso, ¿no? Caer en la trampa de querer de alguna manera hacer pasar una parte por el todo. Entonces, esta tarde, si bien podemos hablar precisamente de los pueblos originarios en México, mejor les propongo realizar una exposición, sentir pensando precisamente algunas similitudes, algunos rasgos comunes de los pueblos originarios en México, desde México y a veces contra México, a partir de mi experiencia y de una serie de reflexiones en torno a la cultura y la lengua de la nación Ñusabi, experiencia parcial y reflexión incompleta aún, pero que está encaminada precisamente a resignificar algunos elementos de la lengua y la cultura Ñusabi. Y de esta manera, pues, pongo digamos, renombro, digamos, esta ponencia como el mal del ojo, conjuros y espectros de los pueblos originarios, una lectura Ñusabi. Entonces, con esto vamos precisamente a iniciar. Podríamos decir con Sara Corona que otra forma de entender a la comunicación intercultural en México es partir de problematizar el conflicto fundador. De esta manera, en el principio fue el silencio. Es decir, uno de los efectos más contundentes de la colonización fue la imposición del silencio para permitir precisamente la imposición del castellano, lo cual implicó colocar a esta lengua como la expresión de la verdad. Esto generó una asimetría constitutiva en las relaciones de las voces bajas provenientes de las naciones originarias y la voz alta de la monoglosia colonizadora. Lo anterior lo podemos referir en el momento de la primera etapa colonial, con el combate a la idolatría, donde surgió el hechizo primigenio. En la Nueva España, las espiritualidades originarias, caracterizadas por ritos y ceremonias, por imágenes y representaciones dotadas de sentido, en las comunidades mesoamericanas, que más tarde así serían referidas, representaron el desafío de ampliar y de perfeccionar la empresa militar inicial, a tal grado que los enemigos de la idolatría le declararon una guerra invisible a los llamados idólatras naturales. Así, el combate de la idolatría en la época colonial entremezcló lo religioso, lo militar y lo político, generando el hechizo primigenio que consistió en la acción de someter la voluntad de las naciones originarias a la voz del colonizador, como voz única y verdadera. Sergei Grushinsky explica así: la mirada del colonizador colocó sobre lo indígena la red reductora, pero eficaz y cómoda de lo demoníaco. Desaparición de lo singular, salto del descubrimiento al reconocimiento. La negativa a comprender no es una falla de la mirada, sino un imperativo acompañado de una maldición lanzada contra las descomulgadas y malditas imágenes. Hasta allí la cita de Grushinsky. A partir de esta maldición, las naciones originarias fueron sumergidas en una dinámica de poder que les negó su estatuto dialógico. Sus integrantes se convirtieron en las no personas del diálogo entre los marinos europeos y sus patrocinadores en la corona española.
Se les negó ser sujetos del lenguaje, convirtiéndose en objetos del lenguaje, en cosas, en partes del paisaje, pero no en personas. Así, la monoglosia colonizadora del poder configuró las identidades del otro, invocando expresiones como indio y más tarde indígena. Este es precisamente el conflicto fundador, que se actualiza y se reactualiza en tiempos más cercanos al nuestro. Cuando se fundó el Estado mexicano, se optó por construir la mitología nacionalista a partir de emblemas, signos e imágenes de lo que a partir de la segunda mitad del siglo XIX se empezó a llamar la raíz indígena. Esto se volvió una obsesión después del episodio armado que conocemos como la Revolución Mexicana, de cara a la urgencia de construir una identidad nacional. Ahora, el conjuro reanimó el cadáver del pueblo mexica, levantándose de su tumba como raíz, como emblema, como certeza y elemento de exhibición de que México tiene raíces indígenas. Ahora dicho desde la mexicanidad, el hechizo para que se convirtiera en una atracción misteriosa e irresistible, se aprovechó de los encantos que despierta el nahuacentralismo. Por medio de un proceso de filtración se fue edificando lo típico nacional, usando y abusando de las imágenes de lo indígena. Sin embargo, vale la pena puntualizar que eso denominado como lo indígena es un artificio, es una invención, es una recreación de la estatalidad y más tarde desde las iniciativas privadas. Esto es precisamente lo que Sara Corona denomina mal de ojo. Para ella, el mal de ojo es un dispositivo que decide qué ver y qué no. Por tanto, qué hacer visible y cómo hacerlo, al mismo tiempo que oculta y encubre lo que no le hace funcionar a la estrategia del poder. En el fondo es una pedagogía que nos enseña a cómo ver, generando representaciones o identidades a partir de estereotipos y prejuicios. Abro una cita de Sara Corona. El mal de ojo, aplicado a los indígenas desde la Cámara de los Antropólogos, artistas, periodistas y turistas, nos permite comprender una parte del maleficio que sufre la comunicación intercultural. Fotografiar al otro a través de estereotipos, sin querer conocer ni interesarse por la forma en que grupos y etnias se ven entre ellos y a sí mismos, deseando ser vistos y conocidos, impide construir relaciones sociales democráticas. Lo anterior es para la autora una expresión de la inequidad discursiva entre la cultura hegemónica mestiza y el resto de las culturas originarias. Sin embargo, vale la pena reflexionar aún más sobre esta cita. Es tan cotidiano el uso del término indígena, aún por académicos e investigadores, con una postura crítica que se ha generado el efecto de realidad que pareciera que existen las y los indígenas. Pero es parte del embrujo inicial. Desde la dimensión etimológica, podemos encontrar que la voz indígena está formada por dos raíces arcaicas del latín. Indu, que significa en, y geno, que significa engendrar o producir. De esta definición resulta la obviedad de que todas y todos hemos nacido en una región en particular. Por tanto, o todas o todos somos indígenas o nadie lo es. Así de simple. Por lo que es una expresión innecesaria, redundante, absurda, salvo que se quiera decir algo distinto de esta expresión, para construir una identidad artificial, para perpetuar el orden de matriz colonial, para mantener un régimen de estereotipos y de prejuicios. Por ejemplo, ustedes que nos están escuchando, que nos están viendo, ¿para qué usan el término indígena? El uso de la expresión indígena desplazó el término de indio, desde una supuesta objetividad o neutralidad, para dar cuenta de las y los integrantes de comunidades originarias que no alcanzan la condición nacional o a las organizaciones con estadios previos a la nación. También para este fin se empezó a usar el término étnico, proveniente del vocablo etnos,
que también se puede traducir como pueblo o como nación, que señala precisamente la configuración de una comunidad lingüística y cultural, pero que se coloca en un episodio previo, anterior, es decir, que no tiene un estatuto simétrico como tampoco una condición de equidad en una experiencia compartida espacio-temporal. La negación de la coetaneidad también es parte del conjuro emanado de la conquistualidad. Es tan reiterado su uso que se repite compulsivamente en múltiples dimensiones, desde el uso común hasta en los espacios académicos, pasando por las instituciones estatales y organismos internacionales, o de la iniciativa privada y las estrategias de marketing multicultural. Esta magia es tan potente que genera el efecto de verdad, pues cuando se dice indígena parece que se hace referencia a una identidad bien definida y delineada, real, verdadera, transparente, como si de una fantasmagoría se tratara, o mejor dicho, de un espectro. Aún así, vale la pena pensar el fantasma en el sentido psicoanalítico, pues se vincula con la fantasía, pero también con la configuración del sentido de la realidad en términos discursivos. Lo indígena es la proyección fantaseada de la ideología del mestizaje, proyectada sobre una sábana blanca, por lo que también lo indígena es una construcción narrativa a partir de estereotipos y prejuicios desde la maquinaria discursiva que es el Estado-Nación. Desde los estudios de las anomalías paranormales, un espectro se diferencia del fantasma. El primero es una imagen que se reitera y que aparece en lugares donde sucedió un hecho dramático o una acción violenta. La persona que ve al espectro lo percibe como una representación teatral, como un acto performativo que se repite una y otra vez. Una persona sensitiva lo ve como una expresión energética de quien en un momento tuvo vida, pero que ahora es un residuo suspendido en un lugar. Sin embargo, me gustaría hablar de otras sensibilidades. Jacques Rancière, al explicar la partición de lo sensible, el cual opera como una división de la experiencia de nuestras sensibilidades, de aquello que se puede ver, de lo que se puede decir, configura un proceso de identificación que no es otra cosa que la construcción de nuestras propias identidades. Para Rancière, la policía no es un cuerpo uniformado, sino un régimen de lo sensible. Nos asigna un lugar, una identidad, un lenguaje, por tanto, una forma de ser y de estar en la sociedad. De esta manera, la población llamada indígena no es parte de las grandes metrópolis. Su lugar no es este, así como tampoco sus lenguas y demás expresiones culturales. Hace algunas décadas el trabajo antropológico señaló que las lenguas originarias en la Ciudad de México, por ejemplo, eran lenguas de cocina, porque solo allí en esos espacios privados se podían manifestar en los hogares urbanos. Allí es donde hablan las Marías, las muchachas o las chachas. Así el espectro de lo indígena es atravesado por un exceso identitario. Desde la narrativa institucional, la identidad de lo indígena es definida por elementos esenciales, de tal suerte que la identidad es petrificada. Y más, en este país que le rinde culto estatal a la piedra, a la ruina, al sitio arqueológico. Sin embargo, este exceso de identidad no le resta elementos identitarios a las naciones originarias. No se desindianiza o no se desindigeniza simplemente porque lo indígena no proviene de las culturas originarias. Su matriz es el discurso mestizo nacionalista, como tampoco expresiones como indigenismo o indigeneidad. Repito, su eficacia radica en el embrujo de la monoglosia colonizadora y su fuerza performativa. ¿Cómo se podría sentirse alguien representado por los estereotipos y los prejuicios violentos
¿Quién se puede sentir representado en las imágenes que se han proyectado desde las industrias culturales o los medios de información? ¿Quién se puede ver en ese espejo atiborrado, contaminado, manchado por estereotipos y prejuicios? El hecho de que una persona de una nación originaria se siente interpelado es por la eficacia del hechizo colonial estatal mercantil, pero no porque su identidad se esté jugando allí. Grushinsky habló de la colonización del imaginario, pero esta colonización no concluyó en la etapa colonial. Es una experiencia que llega hasta nuestro presente. Las imágenes que se proyectan son, como lo dice Amador Fernández Sabater, imágenes zombie, en donde el desajuste entre identidad e imágenes solo generan mera impotencia. Al ser una sobreproducción de imágenes estereotipadas, no pueden inspirar un movimiento político o un movimiento autonómico, todo lo contrario. Por eso, una pregunta urgente se abre camino. ¿Es posible romper con dicha maldición? ¿Es posible romper con dicho conjuro? ¿Es posible romper con el mal de ojo? Claro que sí. La misma Sora Corona nos dice cómo. En la producción de imágenes propias, es decir, en apostar por la autonomía, la libre determinación, pero también por la autodenominación y la autorrepresentación. Es reconfigurar y recalibrar nuestras propias percepciones y saberes. Es resemantizar y resignificar nuestras identidades y nuestras culturas, nuestras propias lenguas. Es colocar por delante nuestra identidad en términos estratégicos, no esenciales, y es apostar por las cartografías trazadas por las propias lenguas originarias. Yo soy un hombre ñusabi, un ñusabi en la diáspora. Mi mamá, muy joven, salió de la Ciudad de México para ser explotada laboralmente en esta ciudad. A mí me tocó ya nacer en Ñucoyo, que es como le denominamos a Ciudad de México. Pertenezco a la nación de la lluvia, pero la lluvia no solo es un fenómeno climatológico, es la pieza clave para entender nuestra cosmogonía. Por eso rechazo tajantemente expresiones que intentan delinear mi identidad como indio o indígena, como mixteco o mixterco. Al tratar de definir la etimología de la palabra sabi, junto con unos compañeros que formamos parte de un colectivo que se autodenomina Beño Sabi, al tratar de definir la etimología de la palabra sabi, se puede traducir, como les comentaba, al castellano como lluvia. En ella identificamos, por ejemplo, el verbo sa, que significa hacer, pero también el verbo kubi, que puede tener las acepciones de ser, querer o poder. Por lo que se podría decir que pertenezco a una nación originaria que su ser está en el hacer. En la práctica, en la experiencia, en el ejemplo. Cuando las personas miran el cielo, identifican los signos, identifican las representaciones que ubican en el cielo, pueden saber cómo enfrentar o cómo ejecutar o cómo realizar ciertas actividades antes de que llegue la temporada de lluvia. Es una acción compartida. Por eso se habla de territorio comunal, de trabajo comunal o de fiesta comunal. Quizás por eso nuestros enunciados al hablar Tunsabi, que es precisamente la lengua de la lluvia, inician con el verbo y luego viene la persona. Esto le otorga una importancia a la práctica, a la experiencia y al ejemplo. Ya después se identifica al autor, quien pasa en un segundo término. Se subraya la acción, el hacer, la actividad antes que la autoría. Totalmente diferente a lo que sucede en las sociedades modernas contemporáneas. También, Fernández Sabater aconseja inventar otra relación con las imágenes heredadas. La cultura ñusabi tiene
pero no posee el mayor número de textos escritos antes de llegada de los colonizadores europeos. Oficialmente dice la academia que nosotros como New Savvy tenemos 8 pieles sagradas, 8 precoloniales, pero que podrían ser 12, sí, 12 documentos precoloniales de los 15 que aún existen en todo el mundo. De los miles o millones de documentos que se escribieron en lo que se conoce ahora como Mesoamérica, solo sobreviven 15 documentos. Solo la mitad de uno está en México, el resto está en Europa. Y obviamente ninguno se encuentra en territorio New Savvy. Precisamente esto es lo que genera un estatuto ambiguo, ambivalente y hasta contradictorio del ámbito del patrimonio. Nadie exige que se regresen estos documentos, como sí sucede con el penacho de Moctezuma, que como ustedes saben, ni es un penacho ni tampoco le perteneció a Moctezuma. La petición de devolución de esta pieza sigue reiterando el hechizo primordial. Me gustaría compartir una escena de uno de estos códices, conocido ahora como Vindobonensis. Todos los códices New Savvy perdieron su identidad al ser nombrados por otras y por otros. Este documento no está marcado por las deformaciones y los conjuros producidos por la colonia. Sin embargo, no se conoce el nombre en Tun Savvy, en la palabra de la lluvia. Actualmente se le conoce con su nombre colonial o con su nombre de pillaje, de robo. Se le conoce con el nombre de Codex Vindobonensis Mexicanos I, es decir, Códice Mexicano Viena I. No se sabe cómo llegó a Europa ni a Austria, pero lo que sí es claro es que no es de Viena, como tampoco es mexicano, es New Savvy. En esta lámina que les quiero presentar, aparece, digamos, una pareja primordial que nace del gran árbol de origen en un lugar que se conoce como Yutzató. Hace una semana estaba en Yutzató, de hecho. En el río que arranca, o el río de los linajes. Allí vemos entremezcladas dos características de la escritura New Savvy, milenaria. La conjunción de pictografía o ideografía, la conjunción de elementos pictográficos con elementos ideográficos. Los pictogramas son básicamente representaciones estilizadas de los sujetos, de objetos y de acciones. Mientras que los ideogramas evocan cualidades o referencias abstractas, elementos conceptuales o ideas vinculadas a las pinturas. En esta imagen, el tronco del árbol está abultado, como si estuviera embarazado. En lugar de las raíces se ve la cabeza de una mujer. Los sacerdotes, 7 lluvia, se ve el nombre calendárico, y 7 águila, ya retiran la corteza con unos instrumentos punzocortantes. Las flechas se relacionan con la fecundidad masculina. El árbol crece de un rectángulo cubierto de plumas. De esta forma se dibuja o se representa el valle, Yoso, en Tun Savvy. En esta base destacan 2 círculos blancos rellenos de puntos negros con volutas de fuego. Así se representaban las bolas de copal o de tabaco que se quemaban como ofrendas. Es una escena ritual, cosmogónica. Pero ¿qué más podemos ver de ella? El árbol, por ejemplo, es visto, su tronco, ¿no? Ustedes ven el tronco del árbol, lo podemos ver como si nosotros nos situáramos precisamente frente a un árbol. Lo vemos de cara, ¿no?
Pero al mismo tiempo vemos cómo son colocadas las ramas de ese árbol. Están en una posición totalmente distinta. Es como si nosotros y nosotras pudiésemos verlo desde las alturas. Quizás a través de plantas de poder, las abuelas y los abuelos New Savvy podrían volar, elevarse y ver las cosas desde allá arriba. El color negro ritual que están pintados estos dos sacerdotes llamados 7 lluvia y 7 águila. Vemos precisamente cuáles son los límites o las fronteras de esa pintura ritual. Vemos las manos, ¿no?, que tienen estos elementos punzocortantes. Allí vemos, digamos, el color que podemos llamar natural de estos personajes, y el resto de su cuerpo está pintado precisamente de este color ritual. Para la cosmogonía New Savvy, el color negro es fundamental, es clave. Hay lugares que se significan precisamente por el color negro. El color negro podría indicarnos, podría ser un indicio de la fertilidad, en la medida en que nosotros vemos la tierra para poder sembrarla, en la medida en que es más oscura, nos da más garantías de que sea más fértil esa tierra. Todo lo contrario a lo que sucede actualmente con el racismo que nace en la experiencia moderna, en el racismo contemporáneo, en el racismo del día a día en este México, que en la medida en que nuestro color es más oscuro, pues tenemos más elementos para ser discriminado, para ser violentado, para ser marginado. Y el racismo en México no solo opera en términos del color de la piel, opera en términos también epistemológicos, lingüísticos, en los accesorios que portamos de los elementos supuestamente civilizatorios. También podemos ver la hibridación de un tronco y de un útero femenino. Vemos precisamente la posibilidad de que quizás el saber de los New Savvy también era médico y científico. ¿Cómo dibujar un útero? ¿Cómo llegar al conocimiento de que nosotros surgimos precisamente de estas dimensiones orgánicas, biológicas, ¿no? Si no es a través de un conocimiento científico muy puntual. Sin embargo, hoy en las mismas comunidades New Savvy es difícil hablar de las partes genitales de hombres y de mujeres. El proceso de conquista, de colonización, hace que la gente se ruborice cuando intenta hablar de estas partes. Se vuelven, digamos, un elemento prohibido. Pero también, ¿no?, podríamos pensar que esos personajes, esos sacerdotes, médicos, con sus instrumentos punzocortantes, podrían mostrar algo más. Quizás estamos frente a una escena que muestra una cesárea, una intervención quirúrgica, que ahora lo conocemos y ahora que sabemos de ella, pero que de alguna manera sería casi imposible pensar que esto pudiese ser un conocimiento antiguo, un conocimiento milenario de las naciones o de las culturas originarias en general, y en particular de lo que tiene que ver con la New Savvy, ¿no? Estos solo son propuestas sin garantías, precisamente porque provienen de otras formas de experimentar, de conocer, de comprender, de aprender, que no necesariamente atraviesan los ámbitos académicos, los ámbitos institucionales. Tampoco se convierte en la única definición, en la única explicación. Solo son abordajes, son elementos que de alguna manera nos pueden permitir un acercamiento, pero sin una garantía absoluta de que esto sea la verdad, de que esto sea la explicación última. Precisamente porque seguimos bajo el hechizo colonial. Nuestras experiencias para poder resignificar, para poder comprender los elementos culturales de New Savvy, por ejemplo, tienen que ver precisamente con elementos que están rotos, que están
en una, digamos, en una condición opaca, que no podemos verlos directamente. Precisamente son los efectos de la colonización, son múltiples los efectos de la colonización. Yo solo les quise hablar precisamente de algunos de ellos, que tienen que ver cómo somos colocados en un proceso de nuestras propias identidades, cómo hay una pedagogía, una enseñanza, una manera de tratar de ver las cosas, también de nombrar las cosas. En ese sentido, mi universo, mi ámbito de especialización o de reflexión es precisamente el lenguaje, la comunicación, las palabras. Y de alguna manera este es un ejercicio, ¿no? Para poder tratar de encontrar elementos, rutas, caminos, accesos a lo que hasta ahora ha sido complicado. Les pongo un último ejemplo, ¿no? Las personas cuando se acercan, ¿no? Personas especializadas, personas que tienen un conocimiento universitario, académico, encuentran precisamente en el elemento de los códices quizás una expresión de lo que podría ser la identidad transparente de Ñusabi. Pero también los códices son elementos ajenos de las propias comunidades. Hace algunos años, haciendo un trabajo de campo en una comunidad que se llama Ñundeya, el lugar donde son colocados los gobernantes sagrados después de morir, las personas que entrevistamos en esa ocasión nos decían que los códices eran cosa nueva, cosa reciente, cosa de universidades, cosa de investigadores, cosa de académicos. Ahí nos damos cuenta precisamente de los procesos de intervención de la colonización. La gente siente una distancia total frente a estos documentos, ¿no? Y también las personas piensan que para poder leer un códice se necesita ser alfabetizado en la lengua colonial europea llamada castellano, que solo aprendiendo el castellano uno puede interpretar los códices. Y eso es una gran mentira. La capacidad pictográfica, ideográfica y en algunas ocasiones fonéticas de los códices es un elemento y una, digamos, una tecnología muy, pero muy interesante, porque por un lado está forjada, está configurada en el horizonte de sentido de una lengua como Tunsavi, que por lo menos tiene unos 8,000 o 10,000 años hablándose en este territorio que ahora conocemos como México, pero también la podemos significar sin hacer intervenir directamente la lengua, porque tiene elementos abstractos que pueden ser un lenguaje universal. Esto lo vemos cuando vamos a un baño y vemos la representación precisamente de una figura que nos indica si corresponde al sanitario de hombres o de mujeres, ¿no? Ese es un lenguaje pictográfico e ideográfico que nos da coordenadas para poder ubicar nuestra propia corporalidad en los espacios públicos. Y esto mismo sucedía con Ñusabi o con la escritura Ñusabi, ¿no? Un nivel abstracto que nos permitiera, sin tener que hablar una lengua particular, entender y comprender. Esto es un lenguaje universal, ¿no? Pero todo esto, pues, ha sido precisamente violentado, ha sido borrado o ha intentado ser borrado y que de alguna manera, pues, la intención ahora, pues, es sacarlo, recuperar algunas cosas, si es posible, y resignificar, resemantizar, pero también reelaborar, inventar, crear, ¿no? Todo, digamos, todo regreso a la raíz es una invención. Eso nos lo ha enseñado el Estado-Nación, el Estado mexicano. Pero también nosotras y nosotros como Ñusabi, al tratar de retornar a estas memorias milenarias, también necesitamos reinventar, necesitamos recrear, necesitamos imaginar, necesitamos potenciar nuestra creatividad. Solo así podemos de alguna manera tratar de encontrar una ruta distinta, ¿no? Bueno, ya simplemente para comentar, quizás ya nos pasamos a la parte de preguntas o comentarios. Los códices Ñusabi, por ejemplo, se leen a la inversa de un documento moderno, ¿no?
se leen de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba, la mayoría de los documentos. ¿Esto qué significa? Que la conquista, la colonización, lo que hizo fue poner de cabeza al mundo ñusabi. Es momento de tratar de darle un giro a todo esto y reencontrarnos con estas memorias, con estas palabras, con todo este arsenal de la memoria que es la lengua tunza. Bueno, pues le dejo hasta aquí la exposición. No sé si tengan alguna duda o comentario y pasamos ya mejor al diálogo, que es la parte más interesante de todas estas cosas. Voy a dejar de compartir la pantalla para poder también verlos y escucharlos. Muchísimas gracias, doctor Fabián Bonilla López. Desde el equipo del observatorio agradecemos muchísimo su ponencia, que ha resultado ser interesante en varios términos, tanto de identidad como también de procesos de resignificación que se están viviendo y que lo podemos poner mucho en la contemporaneidad, en el contexto en el que estamos viviendo. De esta manera, abrimos el espacio para preguntas, dudas y el diálogo que se pueda empezar a construir desde las y los asistentes que nos acompañan en el aula Zoom y también en las transmisiones de Facebook. Así que si gustan poder alzar la mano y de esta manera empezamos a moderar el diálogo, se los agradeceremos. ¿Alguna duda que se haya generado aquí en el aula Zoom? Si no, comenzamos con una pregunta que nos han dejado en la transmisión en vivo en Facebook, que fue respecto a cómo combatir o bien crear resistencias con los discursos que se han creado desde el Estado-Nación y si en este caso está bien hablar de Estado-Nación actualmente. Sí, de alguna manera es pertinente hablar precisamente, aún sigue siendo un elemento, por un lado, muy polémico, pues, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, ¿no? La guerra actual o la invasión que tiene Rusia hacia el pueblo ucraniano es precisamente la apelación al Estado-Nación, ¿no? A toda la configuración discursiva alrededor del Estado-Nación, seguridad nacional, ¿no? Defensa, patriotismo, ¿no? Todos los elementos están allí, ¿no? Que se configuraron precisamente a partir de cómo se expresa, digamos, la génesis del Estado-Nación. Por otro lado, el guión, ¿no? Que une, que vincula al Estado y a la nación, cada vez, digamos, cada vez es más urgente poder explicar esa artificialidad o esa magia que vincula elementos culturales, elementos lingüísticos, formas digamos, de comportamiento, costumbres, ¿no? Alimentación y demás detalles que forman parte de la experiencia de la nación, ¿no? Y cómo se vincula artificialmente con una estructura de poder que tiene como objetivo la administración de esa nación. Y por eso también es muy importante y muy relevante seguir hablando precisamente de esta experiencia, porque sigue teniendo, digamos, una enorme eficacia. Foucault lo señalaba, ¿no? La eficacia del poder es que nosotros no podemos percibir o ver directamente cómo se ejecutan estas prácticas desde el poder. Y entonces esta capacidad que tiene el Estado-Nación, no se diga ahora, ¿no? Que obviamente frente a una polémica, por ejemplo, con el tema energético en nuestro país, se habla de traidores a la patria, ¿no? O sea, es el discurso nacionalista que se reactualiza, ¿no? Se hace referencia a elementos, ¿no? Y lo mismo sucede con los pueblos originarios, ¿no? Hay una abundancia de elementos que aún se siguen tratando de colocar a partir de estas expresiones nacionalistas. Pensemos, por ejemplo, el estatuto que se le otorga jurídicamente a las lenguas originarias.
lenguas nacionales, ¿no? Eso implica precisamente pensar cómo el Estado-nación amplía su capacidad para poder seguir administrando, tutelando, utilizando las lenguas originarias en este país. La colonia no pudo. El Estado moderno, después de la Revolución Mexicana, tampoco pudo tener esa capacidad de intervenir sobre las lenguas originarias. Más bien se intentó destruirlas, aniquilarlas. Ahora lo que se intenta es, desde las lenguas originarias, ampliar la capacidad que tiene el Estado. Por eso se dan premios, por eso se otorgan regalos envenenados a poetas, escritores, porque es la capacidad que tiene el Estado de decir, esto es México, esto sigue siendo México. No es un elemento externo, ajeno, indiferente, es la ampliación de la capacidad de ejercicio de poder del Estado, ¿no? Y por eso es importante seguir hablando del Estado, del Estado-nación, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Fabián. Y tenemos otras dos dudas que se encuentran en redes sociales, en lo que se animan las personas que nos acompañan el día de hoy en la sesión de Zoom. Son dos preguntas. ¿Gusta que le haga una a una o le doy las dos? Como gustes. Si quieres una a una para que me dé un poquito. Okay. Además tenemos tiempo. Perfecto. La primera pregunta es, en cuanto al concepto de identidad en las comunidades originarias, ¿cómo se ha conceptualizado desde las perspectivas locales? Esa es una muy buena pregunta, obviamente, porque implica el hecho de que se utiliza un término, pues, ¿no? Moderno, bueno, un término moderno que proviene de elementos eurocéntricos vinculados a esas también culturas previas a la emergencia eurocéntrica, ¿no? La identidad implica una serie de asuntos o temáticas muy puntuales, ¿no? Siempre son problemáticas, ¿no? Pensar precisamente la identidad como lo idéntico, ¿no? Sigue siendo un asunto muy complicado, porque lo mismo sucede al interior de las comunidades originarias, ¿no? Una construcción estereotipada de una comunidad originaria implicaría que hay una identidad esencialista, una identidad que no es afectada, que no se transforma, que no cambia. Y no, las comunidades originarias, como toda otra comunidad humana, se transforman, se modifican, se transforman, ¿no? El asunto es precisamente hacia dónde se intenta colocar el tema de la identidad. Por otro lado, el tema de la identidad, ¿no? Referido un poco a la cosmogonía New Savvy, hace poco también lo platicaba con unos compañeros, ¿no? Que nosotros podíamos pensar la identidad como el rostro, ¿no? Nu, que tiene una relación fonética con nu, que es el maíz, nuni. Nuni es mi rostro, nuni es el maíz, ¿no? Entonces, claro, que ahí el reflejo, el espejo, es precisamente este elemento que es vital en la configuración, digamos, cotidiana de un pueblo o de una comunidad, el alimento, pero no cualquier alimento, ¿no? La relación que se tiene entre el maíz, la milpa, ¿no? Que se tiene con la tierra, ¿no? Marca una serie de referencias muy puntuales, muy interesantes. Entonces, nuni, mi rostro, nuni, maíz, ¿no? Entonces, creo que también ahí hay elementos muy interesantes de la identidad. Pero también, ¿qué pasa con estas modificaciones, estas transformaciones, estas dislocaciones, cuando personas de comunidades originarias salen de su comunidad y, digamos, entran en contacto o se vinculan con experiencias urbanas citadinas, como es el caso de la Ciudad de México, ¿no? ¿Cómo se expresa la identidad en el espacio citadino, en el espacio urbano? También eso es muy interesante, ¿no? Creo que actualmente hay una serie de reivindicaciones y de propuestas interesantes, ¿no? Aún siguen siendo muy difíciles y muy complicadas muchas de ellas. Tenemos un contexto, por ejemplo, la Ciudad de México, la zona metropolitana de la Ciudad de México. Si lo pensamos, imagínense, todas las lenguas que se hablan a través de procesos de migratorios, pero también de muchas otras culturas que aquí es su asiento. Comunidades ñañú, comunidades ñactro, ¿no? Que junto con las comunidades nahuablantes eran parte de esta ciudad, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede, no? Pienso, por ejemplo, ¿no? Lo que les comentaba, la Ciudad de México, para los New Savvy se dice Ñucoyo.
Ñucoyo se puede traducir como el lugar húmedo, la ciénega o el pantano. Es el lugar del pantano, ¿no? Pero lo interesante es eso, que se está expresando la identidad de la Ciudad de México en términos antiguos, ¿no? Ahora es un poco difícil por la escasez de agua decir que este es el lugar húmedo, pero claro, cuando había los grandes lagos, obviamente estaba esta parte precisamente acustre, ¿no? Y entonces, eso hace que nosotros pensemos que los vínculos, las relaciones identitarias entre estos pueblos milenarios ha sido un proceso histórico, pero que ahora se violenta la identidad de las personas que transitan, habitan la Ciudad de México, ¿no? Entonces, imagínense lo que les comentaba, ¿no? Aquí es un universo lingüístico amplísimo. Sin embargo, la gente sigue teniendo precauciones, sigue teniendo miedo a que se les margine, a que se les discrimine cuando hablan su lengua originaria. Muchos pertenecientes a la cultura ñusabi o pertenecientes a otras culturas originarias somos efectos precisamente de esto. A nosotros se nos interrumpió el proceso de enseñanza de la lengua. Qué casualidad que mi mamá, por ejemplo, precisamente cuando yo iba a empezar a entrar a la escuela, ¿no? En la Ciudad de México, interrumpe este proceso de herencia de la lengua tunzal. Entre yo que recuerdo, 4 o 5 años, mi mamá todavía me daba, ¿no? Clases, digamos, ¿no? Me enseñaba palabras, me mostraba elementos de la lengua, pero de repente cuando yo entro al kinder y a la primaria, se interrumpe todo eso, ¿no? Y lo he escuchado con otros ejemplos y con otras historias donde pues, la gente trató de evitar que los hijos tuviesen estos procesos de discriminación y de racismo lingüístico, y entonces se interrumpió el proceso, ¿no? Ahora, una manera también de colocarnos frente a la identidad de las culturas originarias es tratar de saber acerca de los elementos que conforman precisamente las lenguas originarias. Poco a poco en la Ciudad de México se empiezan a abrir espacios para la enseñanza de las lenguas originarias, ¿no? La UNAM, ¿no? Poco a poco también se ha ido abriendo de esto, ¿no? Pero son elementos que todavía son, digamos, muy iniciales. Y qué bueno que la gente, pues, retome su identidad, ¿no? La identidad como un elemento que se traslada, que se transporta y que se resignifica. Muchas personas, paradójicamente, conocen, se interesan, interrogan sobre su identidad, no en la comunidad, sino en el proceso de desplazamiento, de desprendimiento. Creo que también eso es interesante poder reformularlo, ¿no? Cómo la gente puede tener mayor capacidad de su propia identidad cultural cuando sale de su comunidad. Porque obviamente se contrasta con otras culturas, se contrasta con la cultura hegemónica nacional, ¿no? Entonces, de alguna manera también es interesante cómo se reconfiguran. Son múltiples procesos de resignificación de la identidad. Muchísimas gracias, doctor Fabián. También nos están preguntando por Facebook Rodrigo Vela sobre qué opinas de la defensa de la oralidad como refugio marginal y demonización de la alfabetización en lengua originaria. Me refiero a algunas posturas de académicos e intelectuales indigenistas que sostienen que la escritura no tiene mucho que aportar en la conservación de estas lenguas. Por parte de Rodrigo Vela. La verdad es que es un asunto muy polémico, pero al mismo tiempo amplísimo, ¿no? Es un tema importante, ¿no? Es precisamente cómo también se pueden romper con ciertos estereotipos, ¿no? Cuando dicen, las lenguas originarias mesoamericanas eran totalmente orales, ¿no? Y eso de entrada es un equívoco, ¿no? Con lo que les mostré o los que les intenté mostrar con este elemento de los códices, nos damos cuenta de que hubo escritura, ¿no? Una escritura obviamente diferente a la eurocéntrica, pero hubo escritura, ¿no? Es decir, había quizás elementos que se entremezclaban de la escritura a la oralidad, de la oralidad a la escritura, un proceso quizás más dinámico, más híbrido, ¿no? De esas dos referencias, ¿no? Y obviamente actualmente, pues eso, ¿no? Por un lado están todos estos dispositivos, todas estas, digamos, estrategias desde el poder para poder generar, digamos, múltiples situaciones. De entrada,
pues eso, ¿no? Mecanismos para poder darle una escritura a las lenguas originarias, ¿no? Pero aún así sigue siendo muy difícil y muy polémico. Pienso, por ejemplo, el caso de Ñusabi, ¿no? Oficialmente, según el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, la lengua Tunsabi tiene 81 variantes dialectales. 81 variantes dialectales. Es una cosa increíble, ¿no? Increíblemente compleja. Por un lado, desde hace algunas décadas, con la emergencia de lo que se conoce como Betunsabi, que sería la Academia de la Lengua Mixteca, o que se traduce como la Academia de la Lengua Mixteca, se ha intentado homogeneizar, se ha intentado pues dotar de elementos de escritura para poder dar cuenta de toda esta diversidad lingüística, ¿no? Es muy interesante, de hecho, pues hace poco se presentó pues el proyecto de homogeneizar la escritura del Tunsabi en Los Pinos, nada más y nada menos, ¿no? En Los Pinos. O sea, eso habla precisamente de elementos que atraviesan la experiencia no solo comunitaria o no solo de las comunidades originarias, sino también la intervención del poder estatal. ¿Qué sucede con esto, no? Se genera también una serie de dinámicas de empoderamiento. ¿Quiénes son los que van a poder escribir con la mejor corrección, ¿no? Eso también es un asunto muy polémico. Por ejemplo, ¿no? La corrección lingüística, ¿no? ¿Cómo pasamos de este proceso de aprendizaje, ¿no? Heredado dentro de la comunidad a que se intervenga un elemento normativo para poder definir quién escribe correctamente una lengua original? ¿En qué variante? ¿No? ¿Cuál es la variante que se va a colocar como modelo para las demás escrituras? ¿No? Eso es también un ejercicio de poder. Y también si pensamos, por ejemplo, ¿no? Estos elementos, ¿para qué escribir? ¿No? Para redactar o para traducir la Constitución mexicana, pues creo que, ¿no? O sea, tendríamos que pensar otras cosas, ¿no? Para solo escribir poesía, creo que también pues tenemos que pensar otras cosas, ¿no? Entonces, de pronto también la escritura cae en la trampa de ser solo colocada, como les comentaba con Jacques Rancière, en elementos clasificatorios donde es permitido, ¿no? Donde es autorizado. En el ámbito legal, jurídico, en el ámbito poético, artístico, pero hasta ahí, ¿no? No más. No se puede escribir ciencia, no se puede escribir ensayo, no se puede escribir literatura en otros géneros, ¿no? Entonces, no se puede decir una clase en Tunsabi en la Universidad Nacional Autónoma de México, a pesar de su enorme diversidad. Sigue siendo universidad, universo, un solo verso, una sola palabra. En este caso, la monoglosia colonizadora eurocéntrica, hablada ya sea en castellano, en portugués, en latín, en alemán, en inglés, en francés, pero sigue siendo la monoglosia colonizadora europea, ¿no? Entonces, están ahí varias situaciones, ¿no? Y claro, yo siento que tendríamos que desprendernos de los elementos monolíticos, esencialistas, y más bien pensar elementos estratégicos, situados, ¿no? Entonces, como algunas lenguas sí es pertinente, pues por lo menos que haya un ejercicio para poder tratar de perpetuar o tratar de mantener las lenguas en un régimen de escritura, pero tendríamos que pensar diferentes procesos y sobre todo la negociación de sentido, ¿no? ¿Para quién escribir? ¿Quién escribe? ¿Con qué objetivo? ¿Hacia dónde la escritura? ¿No? O sea, una serie de interrogantes que nos permitirían pensar la dinámica, ¿no? Y las posibilidades que puede tener la escritura. De repente piensan que normando la escritura ya todos vamos a ser artistas, poetas, ¿no? No, es un ejercicio que implica muchas otras cosas, ¿no? Pero bueno. Muchísimas gracias. Ahora tenemos 3 preguntas de Facebook y una aquí en el chat del Zoom.
Entonces, me voy con la primera, que es, además de la lengua originaria, ¿cuáles son los elementos que permiten mantener el arraigo a la cultura originaria? Y eso me parece también, ¿no? Una pregunta clave. Eh, yo siento que así como hay una necesidad de reivindicar la lengua porque forma parte de un universo simbólico, ese universo simbólico solo tiene posibilidad de tener sentido si se le vincula a un territorio, a un espacio, ¿no? Entonces, para mí, van de la mano, van conjuntamente la experiencia de la defensa de la lengua con la defensa del territorio. Así como existe el extractivismo epistémico, obviamente también existe el extractivismo de los recursos naturales, ¿no? Así como se violenta la lengua, la identidad, también se violentan los propios territorios. Entonces, para mí van vinculados, ¿no? Otro de los elementos precisamente de reivindicación o de resignificación es precisamente los ámbitos territoriales. Pero también esos territorios, cómo se mutan, cómo se transforman, ¿no? Tenemos los territorios milenarios, ¿no? Que precisamente la colonia y después el Estado mexicano dividió, fragmentó. El territorio de Ñusabi se encuentra atrapado por tres estados federales, ¿no? Puebla, Oaxaca y Guerrero. Pero eso no impide que territorio Ñusabi exista en Baja California, en Sinaloa, en California, en los Estados Unidos, en Nueva York. También ahí creo que hay una resignificación del espacio, del territorio, del ámbito donde se vincula el New Savvy, ¿no? Entonces creo que también eso es interesante, ¿no? Poder pensar cómo la territorialidad no solo es un ámbito material, también puede tener elementos y referencias simbólicas muy interesantes, ¿no? No se diga de cómo se resignifica la identidad de la lengua en territorios, por ejemplo, del Estado de México o en alcaldías como Iztapalapa, ¿no? Entonces, eso es interesante también, pensar la dinámica y la movilidad tanto de la lengua como del propio territorio. Muchísimas gracias. Y tenemos nuevamente una pregunta por parte de Rodrigo en la transmisión de Facebook. Si consideras que es un destino esencial de los hablantes originarios ser analfabetas en su propia lengua. Igual, o sea, me parece muy interesante pensar, ¿no? Las dinámicas, los elementos que la propia historia nos deja, ¿no? Como legado, ¿no? Por un lado, esta escritura que les mostraba en términos de códice Nusabi, era un ejercicio de poder, era, antes de llegar a los colonizadores, pues era un elemento de élite, ¿no? Solo algunos podían tener acceso tanto a la escritura como a la narración del códice, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando vienen todas las intervenciones del Estado mexicano, ¿no? Y se intenta la castellanización forzada, precisamente porque la identidad del Estado-nación, ¿no? Se supone o se coloca en la idea de la homogeneidad lingüística, ¿no? Una sola identidad nacional, una sola lengua nacional, ¿no? Entonces, ¿cómo la castellanización se convirtió en un artificio para poder construir forzadamente la noción de mestizaje, ¿no? Frente a eso, ¿no? Algunos padres, algunos abuelos Newsabi ocultaron a sus hijos, ¿no? Prefirieron que no entraran en contacto con la escuela, ¿no? ¿Y eso qué hizo? Pues por un lado, no se alfabetizaron, pero por otro lado, mantuvieron la lengua, ¿no? La alfabetización también es un ejercicio, una trampa del propio poder. Porque ¿qué sucedía en las experiencias Newsabi, ¿no? Solo las personas podían cursar hasta el tercer año de primaria. Es decir, solo se les dotaba de un ejercicio para poder más o menos aprender a escribir y a leer en castellano. ¿Para qué? Pues para trabajar, ¿no? Para migrar y trabajar en condiciones de explotación laboral. Solo para eso, ¿no? No era un proyecto de dotarles de elementos
derechos lingüísticos o de elementos educativos, sino simplemente era una cuestión de más o menos preparar a la gente para que emigrara, ¿no? Yo conozco a un chito, a un yito, en este caso de Nochistlán, que ingresó a la primaria, cursó primero, segundo y tercero. Era tal su gusto por conocer y por aprender, que volvió, que le pidió a sus padres que lo volvieran a inscribir a primero, segundo y tercero. Y después volvió a pedirle a sus padres que lo volvieran a escribir a primero y segundo y tercero. Por lo menos cumplió sus 9 años en la primaria, ¿no? Ahora es una persona, pues ya de la tercera edad, pero créanme que es una de las personas que tiene un gran entusiasmo por conocer sobre su lengua, su cultura, ¿no? No tiene ningún elemento formativo, no logró estudiar, ¿no? Más que esos 3 años o esos 3 ciclos de primaria, ¿no? Y ahora hace trabajo de campo, ha hecho un vocabulario de su variante en Nochistlán, ¿no? Entonces, para mí es un personaje clave, ¿no? O sea, es importantísimo que haya este tipo de singularidades, ¿no? De estas historias de vida, digamos, ejemplares, ¿no? Entonces, tampoco es garantía, digamos, estas dimensiones de analfabetismo, alfabetismo, ¿no? O sea, más bien tendríamos que pensar las dinámicas, los vínculos, las interacciones, ¿no? Mucha gente ahora se queja, pues, ¿no? De que llegan los jóvenes que en su momento migraron a espacios urbanos pues aprendieron carreras universitarias, bueno, cursaron carreras universitarias, tienen un aprendizaje, pero llegan a modificar, llegan a intervenir no de la manera más positiva en sus comunidades, ¿no? De alguna manera es un poco lo que Fanon en Piel Negra, Máscaras Blancas habla precisamente del desembarcado, ¿no? O sea, cómo se trastoca la identidad de quien sale de la comunidad y vuelve, pero no para alianza, no para generar un vínculo, sino simplemente para ejercer un poder autorizado por un ámbito académico, por un ámbito de un papel que dice que soy licenciado en no sé qué, ¿no? Entonces también, ¿no? Yo pienso que tendríamos que pensar las múltiples dimensiones, ¿no? Todo es un mundo muy complejo. Muchísimas gracias. Me permito leer un comentario de una participante de aquí del aula Zoom, que es Olga Rivera. Y su comentario es: estoy de acuerdo en que los pueblos originarios reformulan su identidad. Los purépechas dejaron de lado el ser tarascos por ser término colonial. El caso de los mazahuas de Otomisa en Michoacán se sigue nombrando con esos términos coloniales, aunque reconocen que sería mejor cambiarlos. Creo que son pocos hablantes pueden ser la explicación. Hay más comunidades hablantes de purépecha. Es el comentario de la asistente. Y también tenemos una duda aquí en el chat que llegó por motivo privado, y es sobre qué opinas sobre el término saberes tradicionales que se usa como alternativa al concepto ciencia, entendido como la ciencia occidental por parte de Gastón Massín. Ok. Bueno, el comentario previo, que no fue precisamente esta pregunta, también valdría la pena recuperar un poquito, ¿no? Sí, como les comentaba, hay una serie de planteamientos que se están moviendo, ¿no? Que se están transformando, que se están modificando. A mí la verdad es que me entusiasma mucho que se den estas resignificaciones, ¿no? Y claro, de repente, pues como todo, ¿no? Parece que estamos en un callejón sin salida, ¿no? En términos de que pues, nuestras identidades son colocadas a partir de estos ejercicios de poder, ¿no? Y este poder que tiene una matriz colonial tan particular aquí en nuestro país. Entonces, en ese sentido, es un mundo increíble, ¿no? Cuando yo recorro algunos territorios Ñusabi, ¿no? Que es un territorio muy amplio, ¿no? Son 40,000 kilómetros cuadrados, ¿no? Entonces, las personas eso, ¿no? Reivindican su identidad. Y entonces dicen, yo no soy Ñusabi, yo soy Ñusau. Sau, Sabi, Davi,
Labi, o sea, múltiples maneras de nombrar a la lluvia, ¿no? Entonces es muy interesante eso, ¿no? Al final, en el fondo, hay digamos, una reivindicación de la identidad como pueblo, nación, país de la lluvia, pero lo pueden manifestar y lo pueden decir a partir de su diversidad, a partir de su variante. Y eso está muy interesante, ¿no? No hay como les decía, ¿no? Si hay ejercicios, ¿no? De que de repente dicen, no, es que todos somos Ñu Sabi, ¿no? Pero como les decía, la gente en sus territorios, en sus contextos situados, hacen referencia de cómo se dice la lluvia en ese lugar. Y puede decirse Labi, Dabi, Sao, Sabi y muchas otras maneras. Pero es interesante y la verdad es que no tendríamos por qué sentirnos ajenos o sentirnos enojados si no dicen la palabra en nuestra propia variante, ¿no? Y por otro lado, la pregunta habla precisamente de estas condiciones de asimetría, ¿no? Aquí es donde, como maestro de la universidad, tendría que pedir un pizarrón y dibujar algo, pero trataré de explicarlo en palabras, ¿no? La modernidad, ¿no? Eurocéntrica trazó una línea, digamos, ascendente, ¿no? Donde la punta de la flecha de esa línea, ¿no? De ese vector, es precisamente los elementos eurocéntricos, ¿no? Y se alimentó de referencias del desarrollo, del progreso, más adelante de la ciencia, ¿no? Del conocimiento. Y entonces, desde ese lugar de poder, se empezó a colocar o a distribuir o clasificar el resto de las experiencias de los pueblos que para Europa conformaron la periferia, ¿no? Y entonces empezamos a ver episodios previos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En temas de la escritura, ¿no? La escritura de mayor desarrollo, de mayor progreso, la escritura que expresa transparentemente la razón, es la escritura alfabética, obviamente, lo dicen los europeos, ¿no? Pero si vemos lo que sucedía en Asia o lo que sucedió en lo que se conoce como Mesoamérica, podríamos encontrar otro tipo de escrituras, ¿no? Pictográficas, ideográficas, ¿no? Pero para los europeos solo eran elementos previos, ¿no? Escalones anteriores a lo que después tiene que ser conducidos, ¿no? Solo son elementos momentáneos, fugaces, porque estas culturas tienen que desarrollarse hasta que lleguen a su punto como es Europa, ¿no? Y en ese sentido es interesante porque sobre eso se colocó un modelo. Y entonces Europa tiene filosofía mientras los pueblos tienen cosmogonía, ¿no? Europa tiene medicina científica, mientras aquí en contextos mesoamericanos tenemos medicina tradicional, ¿no? O elementos tradicionales. Y es esa imposibilidad, es lo que yo, junto con Johannes Fabian, hablan de la negación de la coetaneidad. No pueden estar en la misma simetría lo que se conoce como medicina tradicional como medicina científica, ¿no? Tiene que expresarse o tiene que mantenerse esa asimetría. Entonces, mejor le digo medicina tradicional. Es como una paradoja, ¿no? Lo reconozco, pero al mismo tiempo lo niego, ¿no? Está allí, sé que es medicina, pero le pongo la etiqueta tradicional para poder definir que ahí hay un proceso distinto, diferente. No como un elemento reivindicativo, sino como una condición constitutiva de esa asimetría. Ay, hablo como profesor, perdón. Muchas gracias, doctor Fabián. Tenemos un comentario por parte de Alejandra Argot Díaz aquí en el chat del Zoom. En el caso de los rituales de sanación mágicos religiosos, ¿cómo rescatarlos? ¿Cómo sobrellevar el cambio en ellos? Ya que en gran parte los elementos sincréticos son los que han logrado mantenerlos, pero también los han llevado a perderlos o se encuentran a punto de desaparecer. Pues en gran parte la pérdida es porque las mismas comunidades que los realizan ya no se sienten identificados o en el paso del tiempo los empiezan a desconocer como parte de la misma comunidad y precisamente es por la conservación de elementos más originarios y que no tienen tantos elementos religiosos actuales.
Y eso también es muy interesante, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? La dimensión de la ritualidad, ¿no? Eh, Aquí hay, creo que varias situaciones, varios procesos, ¿no? Uno de ellos es efecto de lo que estábamos comentando hace rato, ¿no? O sea, cuando se construye este relato hegemónico desde la monoglosia colonizadora, ¿cómo se ven totalmente trastocados los elementos culturales y los elementos rituales, ¿no? Les comentaba hace rato, ¿no? Que yo hace una semana, exactamente una semana, estaba en Apual, ¿no? En un lugar que desde la lengua tunsavi se conoce como Yutzató, el río de los linajes, ¿no? Entonces, las personas de allí están ya más vinculadas con un elemento turístico, ¿no? Tienen que sobrevivir, tienen que comer, ¿no? Entonces, ese lugar se ha convertido pues en un polo turístico, ¿no? Entonces, dentro de las explicaciones de los guías, ¿no? Que pueden ser niños, niñas, personas adultas de la comunidad que prestan este servicio de guía, nos contaban, ¿no? De cómo en una cueva, ¿no? Se le conoce como la cueva del diablo, ¿no? Y entonces, pues ahí está como la gran interrogante, ¿no? ¿Por qué le conocen como la cueva? Cuando hay una representación de un petrograbado donde hay un personaje que me parece a mí un personaje importantísimo, pero que ese personaje ha sido transfigurado, su identidad pues se ha eliminado y se le ha colocado sobre él pues la identidad diabólica, ¿no? La identidad demoníaca, ¿no? En ese sentido, pues el proceso de conquista espiritual generó esas dinámicas, ¿no? Los centros sagrados, los centros ceremoniales Nussabi, se conocen como los lugares encantados, los lugares donde habita el demonio, donde habita el diablo, ¿no? Pero también es interesante cómo se resignifican estas representaciones diabólicas, ¿no? Últimamente las representaciones diabólicas tienen más que ver con un Catrín o con un hacendado, ¿no? Que con una figura, digamos, de color rojo, con cuernos y cola, ¿no? Sino más bien con representaciones de aquellos que tienen cierto poder, aquellos que ejercen violencia hacia las comunidades originarias, ¿no? Y en ese sentido, pues la gente siente esta ambivalencia y esta ambigüedad frente a estos lugares, ¿no? Hay una frontera, hay un límite, ¿no? Que señala y establece hasta dónde puede ir la comunidad, ¿no? Porque lo demás, pues ya pueden tener precisamente una experiencia, pues no agradable si uno se uno se topa con un diablo, ¿no? En el camino. Pero es interesante también pensar precisamente estas dimensiones de la ritualidad, ¿no? Eh, el trabajo antropológico nos hizo creer, pues, ¿no? Que todos los pueblos estaban en una situación de fiesta, ¿no? Ritual todo el tiempo, ¿no? Entonces, también se generó un estereotipo muy potente de que los trabajos etnográficos, ¿no? Mostraban y establecían pues, las fiestas, ¿no? Los rituales, ¿no? Y claro, que es parte clave, fundamental, es un elemento identitario importante, pero no siempre está el pueblo en estas ritualidades, ¿no? Hay otros procesos o hay otras dinámicas rituales no necesariamente vinculadas a esto que estereotípicamente se conoce, ¿no? Entonces también es interesante, ¿no? Ahondar sobre eso, ¿no? Hace poco, precisamente en Usabi, estaba platicando con una compañera, ¿no? Que nos invitaba, pues, ¿no? ¿Cómo se llama? A un ejercicio de consumo de hongos. Y entonces, claro, quienes habitamos New Sabi o quienes hemos estado en New Sabi, pues los hongos son comestibles, ¿no? Porque obviamente también forma parte de este proceso de erosión de la identidad y de la memoria. Pero la chica nos decía que no, que de lo que se trataba era de un viaje, ¿no? Una cuestión así, pues más ritual, si ustedes quieren, ¿no? Pero la verdad me sorprendió porque yo la verdad es que desconocía que en la cultura, bueno, en pueblos y comunidades actuales New Sabi, hubiese también ese conocimiento, ¿no? Me imagino que mucho de este conocimiento que ha sido atacado, que ha sido violentado, pues se ha tenido que mimetizar, se ha tenido que transformar en otras cosas, ¿no? Entonces, me imagino que las herencias de estas ritualidades también se han tenido que esconder o que han tenido que encontrar estrategias de ocultamiento para que se mantengan, ¿no? Y que no se vuelvan, pues tampoco, expresiones de un turismo
New Age, ¿no? Como sucede, por ejemplo, con la ayahuasca o con el peyote, ¿no? Que más bien son referencias a veces más pensadas desde un ámbito simplemente del placer, ¿no? Como un ámbito egocéntrico, ¿no? Un ámbito, pues como muy personal, ¿no? Entonces creo que valdría la pena pensar o resignificar estos elementos rituales porque al final la ritualidad se combatió, ¿no? La ritualidad era un elemento que se intentó erradicar. La ritualidad es un elemento que intentó pues ser eh, ocultado, ser silenciado, ¿no? Por parte de las instancias religiosas. Entonces, es interesante poder pensar cómo y hasta qué punto pueden tener todavía vigencia o cómo se dinamizan, ¿no? Al interior de las propias comunidades. Muchas gracias. Tenemos una pregunta en Facebook y aquí en el Zoom. Tenemos la pregunta de Lemuel Sales en Facebook sobre qué opina sobre el referente al término de pueblos originarios en Facebook. Y por parte de Roberto González, aquí en el aula Zoom, sobre qué opinión tiene sobre los procesos de extractivismo epistémico ontológico que se justifican bajo la idea de una reivindicación y protección de los pueblos. Ejemplos, la ley de salvaguarda, ley Hart, aquí en el chat del Zoom. Ok. Pues en la primera pregunta es interesante poder pensar, ¿no? Varias cosas acerca de estos términos, ¿no? Al final, estamos condenados al sentido y a la significación de las propias palabras, ¿no? Entonces, es un asunto no tan fácil, no tan simple, ¿no? ¿Qué términos o qué palabras utilizar para tratar de alcanzar qué objetivos o qué metas, ¿no? Entonces, obviamente hay personas, por ejemplo, que sienten que en la palabra indígena sigue habiendo como una posibilidad de darle sentido o de tratar de explicar o tratar de nombrar cierta parte de la realidad. Lo mismo sucede con lo de pueblos originarios, ¿no? Es una expresión que es un puente, es un elemento de traductibilidad, pero no de esencialidad. El término originario me gusta, o sea, me agrada en el sentido de que desplaza el término indio e indígena, ¿no? Y además, el elemento originario permite y posibilita una resemantización mucho más directa. Origen, originalidad, ¿no? O sea, ya hay quizás las posibilidades de otros juegos, ¿no? De otras dinámicas, de otras opciones, ¿no? Pero sigue siendo un elemento transitorio, como toda palabra es histórica y su sentido también. Entonces, el punto es eso, ¿no? Hay personas que, como les comentaba, ¿no? Siguen siendo, digamos, siguen reivindicando, por ejemplo, palabras o la palabra indígena, ¿no? Como ley indígena, normatividad indígena, educación indígena, ¿no? Y todo lo que quieran sobre indígena, lengua indígena, identidad indígena, vestimenta indígena, ¿no? Todo. Fiesta o festival, todo indígena, ¿no? Yo lo que siento es precisamente, ¿no? Que ahí suceden varias situaciones al mismo tiempo. Por un lado, se intenta colocar en una misma etiqueta, en una misma bolsa, toda esta enorme diversidad, porque México como país le tiene miedo a la diversidad, le tiene miedo a la diferencia, ¿no? Entonces, ¿qué mejor colocarlo en la misma etiqueta, ¿no? ¿Qué mejor decir, todo es indígena? Y por otro lado, también puede suceder con la palabra originario. Sin embargo, creo que la palabra originario ya está en un proceso de desprendimiento. ¿Qué mejor referir a la cultura o la comunidad en particular? ¿No? Ñusabi, Ñañú, Binizá, Ñastro, Purépecha, Batzibinic, ¿no? O sea, eso sería lo mejor, ¿no? Porque habla precisamente de esa singularidad, de esa especificación, de esa situación en particular, ¿no? Pero se tienen que utilizar esas expresiones, pero les digo, como puentes, como elementos de traductibilidad, pero no como elementos esenciales, ¿no? Entonces, creo que por ahí va el asunto, ¿no?
que de alguna manera también tenemos que desprendernos de estos esencialismos, ya sea para la palabra indígena, ya sea para la palabra originario, pero son posibilidades, son opciones. Más bien tenemos que pensarlo como opciones, como posibilidades, ¿no? Les cuento un ejemplo muy concreto y muy específico, ¿no? En los Estados Unidos, el proceso migratorio de comunidades Yusabi en California ha generado otras dinámicas, ¿no? Ahí hay una necesidad de reivindicarse aún como indígena por el contexto. Y aún hay una necesidad de referirse como mixteco, pero por el contexto, ¿no? Pero creo que quienes pertenecemos a la cultura y quienes de alguna manera tenemos la posibilidad de romper con eso, es necesario hacerlo. Ellos están quizás en un proceso distinto, diferente, y aún para ellos es necesario, clave, autorreferirse como indígena y como mixteco por el contexto en el que están. Pero creo que a nosotras y a nosotros que ya estamos más en otra dinámica, en otra situación, valdría la pena apostar por la autodenominación. Pero tampoco la autodenominación es garantía absoluta de todo, ¿no? O sea, como les comentaba, nosotros jugamos con Sabi, con la palabra Sabi, pero también con la representación de Sabi, ¿no? Y entonces eso permite, pues, ¿no? Una dinámica lúdica, una dinámica también de creativa, innovadora, ¿no? Y no quedarnos simplemente con aspectos y elementos ya totalmente petrificados, ¿no? El asunto es eso, ¿no? ¿Qué nos permite potenciar nuestra creatividad? ¿Qué nos permite potenciar nuestra imaginación? ¿Qué nos permite potenciar los procesos autonómicos, ¿no? Creo que por ahí. Muchísimas gracias, doctor Fabián. Y en el mismo sentido, hay una pregunta de Olga Rivero, que se encuentra aquí en la sala Zoom, que es, ¿desde cuándo se empiezan a hablar el término de pueblos originarios? Uy, así una fecha exacta, la verdad es que desconozco, pues, ¿no? Pero yo siento que sí, por lo menos apelando a la bibliografía que yo he leído y consultado, pues sí es un término pues relativamente reciente, ¿no? Estaría pensando quizás unos 20 años que se empezó a hablar de pueblos originarios, ¿no? Todavía, por ejemplo, con la emergencia zapatista, ¿no? Se hablaba de pueblos indios, ¿no? Se reivindicaban los propios zapatistas como los pueblos indios, ¿no? Y entonces de repente cambiaron los propios zapatistas a referir a comunidades indígenas y quizás ahora ya están en elementos de pueblos originarios y quizás en unos 2 o 3 años ya hablen precisamente de Batsiminic, de Chol, de Mam, de todas estas diversidades culturales que atraviesan una experiencia social y política como es el zapatismo, ¿no? Entonces, yo digo que es de un cuño reciente y por eso permite, pues, por un lado, la posibilidad de desprenderse de estos términos de indio indígena que ya han sido totalmente capturados, ¿no? O sea, ese es también uno de los asuntos polémicos, ¿no? Cómo la asignación de otros sentidos frente a las palabras indio indígena nos han llevado a no referir ya el elemento etimológico o el elemento semántico primigenio, sino más bien toda la saturación de expresiones y de términos estereotipados, ¿no? Entonces, también eso es importante. Muchísimas gracias, profesor Fabián. No sé si hay aquí algún asistente del aula Zoom tenga alguna duda, comentario. Si no, tenemos una duda de Laura Hernández, que apenas estuvo aquí en el chat. En tu opinión, ¿cómo utilizar el concepto de pueblos originarios sin que contravenga el marco internacional de derechos humanos, donde se reconoce el concepto indígena, sobre todo porque este marco se utiliza en las luchas de los pueblos? Por parte de Laura Hernández. Sí, eso es precisamente lo que les planteaba, en términos estratégicos, ¿no? Si la normatividad, ¿no? Si la parte jurídica me dice que soy indígena, ¿no? Si voy al programa universitario de interculturalidad y me dan una beca como indígena, pues asumo el rol, asumo la identidad indígena, pero estratégicamente, ¿no? Yo no voy, no, sería muy complicado que de repente en el cuestionario de que soy o no indígena, ¿no? Para que me den una beca en la universidad,
intente convencer a la institución de que no me diga indígena, ¿no? Es complicadísimo. Para ellos soy un indígena, ¿no? Para ellos les funciona, pero no para mí, no para mi comunidad. Pero si la universidad está insistiendo de que me llame indígena, si la organización, la ONU, que es Organización de Naciones Unidas, ¿no? El ámbito jurídico supranacional, dice que soy indígena, pues, ¿no? El asunto es cómo nosotros, como parte de estas culturas, nos colocamos frente a eso, ¿no? Yo no podría, como les comentaba, ¿no? Reproducir el estereotipo de lo indígena. O sea, sería muy complicado para mí en particular, ¿no? Y sobre todo porque yo nací en la Ciudad de México, ¿no? Hay un proceso diferente, diferenciado, ¿no? De las experiencias dentro de las comunidades originarias. En ese sentido, pues, el punto es eso, ¿no? Pensar las identidades en términos relacionales, en términos estratégicos, e irle quitando los elementos esencialistas, los elementos petrificados, los elementos que solo están acotados en términos de estereotipos y de prejuicios. Hay, como les comentaba, ¿no? Hay personas que se reivindican indigenistas, ¿no? Cuando el indigenismo en México ha sido atroz para las comunidades originarias, ¿no? Pero, pues también, ¿no? O sea, están en diferentes procesos, ¿no? O sea, creo que también eso es interesante, ¿no? De lo que sucede en el tema de los pueblos o naciones originarias. Yo, por ejemplo, utilizo el término de naciones originarias, ¿no? Pero no porque me crea el término de nación como un elemento de esencia, ¿no? Sino como una forma de generar un litigio, una forma de generar un conflicto frente a un marco multicultural que dice que en México solo somos multiculturalistas. Pero como en los países andinos sí existe la posibilidad de reivindicarse como plurinacionales, ¿no? Hay una dimensión jurídica diferente, creo, pero también una dimensión semántica y de sentido. Cuando uno hace referencia al pueblo, en las comunidades, hace referencia a su comunidad en particular, a ese territorio pequeñito. Pueblo no tiene esta significación ampliada, ¿no? Lo mismo sucede con los términos étnicos, ¿no? O sea, se le nombra étnico una identidad cultural étnica, elementos culturales de la etnicidad, porque no se le otorga un estatuto nacional, ¿no? Cuando etnos significa eso, nación. Nada más que, para no decirle nacional, le digo étnico. Precisamente para bajarle, ¿no? Esa intensidad, para colocarlo en las condiciones que a mí como Estado-nación me conviene. Si yo empiezo a decir que tenemos múltiples naciones en un mismo contexto, las cosas empiezan a transformarse, las cosas se empiezan a modificar, ¿no? Entonces, no es lo mismo eso, ¿no? Pensarse como pueblo originario, no es lo mismo pensarse como pueblo indígena, como tampoco creo que es lo mismo pensarse como nación originaria, ¿no? Pero si uno se va a los documentos, ahora sí que si uno apela a digamos, a estas trampas historiográficas, pues los propios europeos colonizadores hablaban de naciones indígenas, naciones indias, repúblicas indias, ¿no? Imagínense que yo empezara a hablar, decir, la República no sabia, ¿no? Sería algo interesante también. Pero bueno, no doy malas ideas porque si no, ya se vuelve conflictivo el asunto. Gracias. Le doy la palabra a Lafkin, que tiene la mano alzada en el aula Zoom. Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlo. Por acá habla Sebastián Ilafquén. Estamos escuchando, muy agradecidos por la charla del día de hoy, bastante enriquecedora, de crecimiento. Nosotros somos del pueblo Rapa Nui, de Isla de Pascua, en el medio del Océano Pacífico, y estamos emocionados escuchando esto. Ahora, quería solamente como parte de la clase complementar algunos conceptos, donde tengo ahí, profesor,
algunas diferencias o algunas preguntas respecto principalmente al concepto indígena. Entendido que obviamente, básicamente en el periodo de la introducción de viene de propio del lugar. Indígena viene siendo un sinónimo de originario, pero siento yo que dentro de lo que fueron las aulas y el proceso educacional de la colonia, ¿cierto? Se empieza a confundir el término con el término de las Indias, establecido por Colón cuando empieza a llegar a América, y esta confusión respecto a este nuevo continente. Pero en general el término indígena habla de indi, de propio del lugar, perteneciente al lugar, que viene siendo un sinónimo de originario. ¿Y qué pasa ahí? Que ahí yo tengo como una consulta referente a esta oportunidad estratégica que usted menciona, profesor, porque el término indígena no solamente reconoce acuerdos internacionales que protegen a estas comunidades que han estado más desfavorecidas por parte del colonialismo, igual que nosotros como los Rapa Nui, que aquí tenemos nuestro propio estatuto especial, nuestra propia ley de residencia, y que se logró cambiar una constitución en Chile para entender que el pueblo Rapa Nui es un pueblo que pertenece a la cultura maori desde Nueva Zelanda, Hawái, en este triángulo de la Polinesia. Entonces, básicamente, es como difiero nomás un poco y quería comentar eso, porque si hoy en día podemos estar reunidos conversando es porque estratégicamente estamos utilizando la lengua del colonizador, que es el español, porque mi lengua materna con la de usted es muy distinta, y creo que de esa misma forma estratégica, creo que el concepto indígena nos ayuda para empezar a hacer valer los derechos humanos y también propios de cada una de las comunidades, que son tan diversas como sus propias lenguas. Entonces, más que nada quería agradecer y complementar eso, que puede ser una mirada un poco diferenciadora en ese concepto, que por lo menos para nosotros como pueblo nos ha permitido avanzar en poder ya llevar a la mesa un poco el tema de la plurinacionalidad y reconocer a los 10 pueblos originarios que existen en Chile. Muchas gracias, profesor, y eso era más que nada conversar un poco sobre la importancia del término indígena. Gracias. Sí, pues ahí está, ¿no? O sea, al final es eso, ¿no? Lo indígena como un medio, no como un fin, ¿no? Como una estrategia, como un elemento transitorio, pero no como una esencia. El problema de lo indígena es que está atravesado por el estereotipo, ¿no? Y entonces, ese es el asunto, que se usa para denigrar, para insultar, para colocar las asimetrías. Es que eres un indígena, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Es quizás una cuestión mucho más sutil, pero nosotros la reconocemos, ¿no? Los que hemos sido afectados por la discriminación lingüística o por estos ejercicios de imposición de identidades artificiales, lo podemos identificar. Y el punto que es muy importante, y ya lo comentaba nuestro compañero que me antecedió, es un asunto bien complicado porque el término indio, indígena, originario, ¿no? Siguen siendo términos externos, ajenos, ¿no? Y entonces, por eso cuesta trabajo de repente un reconocimiento total de estas expresiones. El colonialismo, que también se puede pensar como colonialidad o conquistualidad, como dice Rita Segato, es esa continuidad. Y el asunto es eso, que siguen siendo elementos externos, ajenos, lo que determina nuestras posibilidades de convivencia, de sobrevivencia. Es decir, tanto las industrias mineras o las industrias extractivistas, ¿no? Son elementos externos, pero también los ámbitos jurídicos normativos, como los derivados de Naciones Unidas, o sea, son elementos externos, ajenos. No hemos, como pueblos, construido nuestras propias referencias, y eso es para largo, eso es como para dentro de 500 años, pues, ¿no? O sea, dejar de lado todas estas autorizaciones, todas estas, digamos, necesidades de apoyarnos todavía en ese ámbito institucional que es producto del propio colonialismo. Es un asunto muy difícil, pues, no solo de significar, sino también de pensar un posible cambio, una posible ruptura, ¿no? Por eso, pues ahí está, ¿no? Qué bueno que haya visitadores de derechos humanos, qué bueno que haya todos esos ámbitos normativos, jurídicos, qué bueno que haya convenios, ¿no? Tratados,
pero también tendríamos que darnos cuenta de que mucho de eso es letra muerta en los contextos específicos de las comunidades originarias. México tiene, ¿no? O sea, es un país que ha establecido convenios y ha firmado muchos elementos, muchos documentos que desde la letra nos dan un montón de garantías, nos dan un montón de opciones, nos dan un montón de posibilidades. Pero hace 2 semanas una niña se murió de desnutrición en un campamento dentro de las instalaciones del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas en la ciudad de Tlaxiaco. Un campamento de personas forzadas a salir de sus comunidades porque fueron violentadas, asesinadas, sus casas fueron quemadas. ¿Cómo es posible que suceda eso? ¿Cómo es posible que dentro de la institución llamada Instituto Nacional de Pueblos Indígenas una niña se pueda morir de hambre? Solo en México, creo. Entonces, ahí también están las cosas. Muchísimas gracias, doctor Fabián. Tenemos un comentario también aquí en el chat de Zoom por parte de Claudia Pureco, que es: entre los pueblos purépecha se está igualmente replanteando ahora lo de originario y están haciendo uso de nativos con la reflexión de que las categorías son más creadas por el Estado o estancias más allá de la comunidad. Sí, eso es también muy, muy interesante, ¿no? O sea, por un lado, el juego de las palabras. Creo que por más que las situaciones, como les decía, parece que nos llevan a un callejón sin salida y parece que pues todo es caos, desastre y violencia. Creo que hay una parte muy lúdica, muy creativa en estas dimensiones, ¿no? Propias del lenguaje, ¿no? Si uno revisa, ¿no? Todo el arsenal de palabras que tuvieron los colonizadores europeos para nombrarnos, ¿no? Desde esas ancestralidades, salvajes, bárbaros, nativos, naturales, ¿no? Y así podemos, indio, podemos sumar más y más palabras, ¿no? Al final, ¿qué se queda, no? Al final, ¿qué recuperamos de eso? ¿Y cómo lo modificamos? ¿Cómo lo empezamos a transformar? ¿Cómo generamos una ruptura? Porque la ruptura epistémica, la ruptura, digamos, ideológica, creo que tendría que tener como punto de partida la ruptura en el propio lenguaje, ¿no? Que es algo muy complicado, pues, ¿no? Por todas las cosas que más o menos pasaba en mi presentación, ¿no? Todas las representaciones imaginarias del otro en el Estado mexicano, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se configuran las identidades nacionales como parte de este proceso de mestizaje, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué sucede con las poblaciones negras en este país? Sigue habiendo una polémica si les decimos afrodescendientes, si les decimos afromexicanos, si les decimos eufemísticamente tercera raíz, ¿no? El asunto es eso, ¿no? No es un problema de nosotros, no es un problema de las poblaciones negras de este país, es un problema del mestizo, ¿no? Y entonces de repente utilizamos estos eufemismos para no nombrar a ciertas identidades, ¿no? Por ejemplo, la identidad negra, ¿no? Pensamos que estamos siendo racistas, cuando somos verdaderamente racistas cuando decimos negrito. Ay, qué bonito negrito, ¿no? Ahí sí somos racistas, ¿no? Pero es una cuestión muy, ¿cómo decirlo? No es tan fácil de ubicar, no es tan fácil. Lo mismo sucede cuando decimos el indito, ¿no? Pero son esas manifestaciones, es lo que Fanon decía como el negrito petit, ¿no? El negrito. Entonces creo que vale la pena reflexionar mucho de estos, pero todo está en cambio, todo está en transformación y ojalá pues también dentro o desde las comunidades negras de este país, pues también ellas mismas decidan cómo nombrarse. Por lo menos ya están en el censo de población nacional, ¿no? Nos tardamos unos 200 años desde que se surge el Estado-Nación mexicano para saber cuál es la población negra en este país.
2.5 millones aproximadamente. No son cualquiera, no es un número cualquiera, pues. Pero ¿dónde están? ¿No? Es lo que le digo a mis compañeros en la universidad, ¿no? ¿Dónde está la población negra en este país? En la universidad, no. En la Universidad Nacional Autónoma de México, no. Muchísimas gracias, doctor Fabián. No sé si hay alguna duda, comentario aquí en el aula Zoom. Paso a leer los comentarios de agradecimiento que nos han dejado en redes sociales por parte de las personas que se han sumado a la transmisión en vivo. Uno es de Katy López Espinosa, que habla sobre el construir nuestras propias referencias, nuestra propia determinación, filosofía que rompe una visión del mundo material, agradeciendo también parte del seminario. Y a Angie Manami, que dice, gracias por mencionar qué es el discurso del otro. Es difícil explicar cómo nos percibimos dentro de un marco, de un gran marco lingüístico que viene determinado por los que vinieron de afuera. Y también aquí en el chat de Zoom también tenemos agradecimientos por la ponencia, doctor Fabián. Tenemos de Verónica, que agradece, muchas gracias, felicidades al ponente y a las y los coordinadores por hacer posible estos encuentros. Y también tenemos el comentario de Nelly Beth, que me ha parecido muy interesante su perspectiva sobre la etnicidad e identidad de los pueblos originarios en México y su relación con el Estado-Nación. Deja mucho para pensar, gracias por las reflexiones que genera. Nos agradecemos. Bien, bien, de eso se trata. Y le doy el micrófono a Diana Macho Morales, pero nada, leo un último comentario que acaba de llegar aquí en el chat de Zoom por parte de Edgar Ramírez. Es necesario retomar nuestras lenguas y dentro de ellas regresar a la raíz para nombrarnos y pensarnos. Lo mismo las formas antiguas de organización social. Le cedo parte del micrófono al espacio a la maestra Diana Macho Morales. Bien. Ya. Bueno, muchas gracias. Quiero agradecerle al doctor Fabián por su ponencia, por estar aquí. De verdad que para nosotros es bien importante que haya compartido estas ideas, estas reflexiones con nosotros. Nos ayuda a repensar pues justo estas categorías de etnicidad, de identidad, sobre todo identidad en términos esencialistas, que todavía en la antropología pues tiende mucho a realizar sus investigaciones desde ese punto de partida. Vamos a trabajo de campo ya pensando que vas a una comunidad indígena. Y sí, obviamente debes de tener un bagaje teórico que oriente tu observación, pero también tendríamos que ir reflexionando y cuestionando lo que vamos viendo en campo, y eso me pareció que con su presentación queda bastante claro, y bueno, pues en ese sentido se lo agradezco. Y yo tendría una pregunta, bueno, a lo mejor no sé, pero porque si miramos las políticas indigenistas a lo largo del siglo XX, vemos que sí hay pues ya hay una ruptura a finales del siglo, y con esto que llama sobre que el Estado actualmente recurre a los elementos culturales de los indígenas, ¿no? Para ampliar su poder. Ahí ustedes cómo se están insertando. O sea, está contribuyendo justo a estos procesos que dices de, bueno, de ampliar las rutas, de repensarse, de ser creativos, de resignificar. ¿O qué? ¿Cómo es cómo es esta articulación? Porque si bien el Estado pues hace uso de eso, pero para fines políticos, pues de alguna manera, pensando también en esta identidad instrumental, pues de alguna manera están vinculados, o sea, no pueden estar separados. Y eso, en términos de estos procesos de reflexión, de reconstrucción, bueno, no reconstrucción, pero sí de reflexión, de resemantización, pues sí, cómo es este vínculo, ¿no? Pues sí, contribuye, no contribuye, fortalece, por ejemplo, en la organización en la que están, ¿qué
cuál fue el detonante, ¿no? Por ejemplo, de juntarse, de repensar su identidad Ñujú, Ñu Sabi, no sé, más o menos por ahí sería mi pregunta. Es una pregunta bien complicada, porque mira, vamos a pensar varias cosas, ¿no? El Estado mexicano, como les comentaba, ¿no? La magia del Estado mexicano tiene una enorme eficacia, es contundente. De alguna manera, pues, esta potencia o esta capacidad de modificar, de transformar, de intervenir por parte de la estatalidad, pues es un tema muy directo en las comunidades originarias y en particular Ñu Sabi. El modelo de poder estatal es un modelo hegemónico, machista, patriarcal, donde quien ostenta ese poder son figuras masculinas, ¿no? Eso no sucedía en la Ñu Sabi, digamos, precolonial o precolombina o precortesiana. Había procesos distintos, ¿no? Sin embargo, las comunidades han sido afectadas y actualmente, pues obviamente hay toda una serie de elementos que nos conducen a pensar cómo se ha instituido un poder con el modelo estatal, ¿no? El modelo de la masculinidad. Entonces, pienso, por ejemplo, ¿no? En posibilidades de resignificación de la identidad cultural. En la cultura Ñu Sabi actualmente pues se hace, ¿no? Se hace un poco esta dinámica de mimetizar los discursos nacionalistas con los discursos de las propias comunidades. Pienso, por ejemplo, ¿no? Voy a tomar una pequeña revista, ¿no? De arqueología mexicana, ¿no? Es un número especial que habla precisamente de uno de los personajes clave dentro de la cosmogonía y la historia Ñu Sabi, que es Ocho Venado Garra de Jaguar. Sí, es importante pues recuperar elementos de la memoria, de la historia, pero también yo siento que hay un gran riesgo cuando se recuperan precisamente bajo el modelo estatal. El modelo estatal que se funda precisamente en los padres de la patria, ¿no? O sea, si pensamos cómo fue el logo de la Cuarta Transformación, ¿no? Donde se colocaron estos personajes que formaron parte o que forman parte del antes y después de estos periodos que anteceden a la Cuarta Transformación, se colocaron solo figuras masculinas, ¿no? Ya después hubo una crítica, ya después hubo una serie de comentarios por parte de las mujeres y ya, ¿no? Se hizo ahí una intervención rápida, así con Photoshop, y ya pusieron ahí figuras femeninas, ¿no? Lo mismo sucede con la cultura Ñu Sabi, ¿no? Actualmente hay muchas personas que se sienten así, ¿no? Casi del linaje de Ocho Venado Garra de Jaguar, o que de alguna manera intentan hacer el himno de la nación Ñu Sabi, o intentan hacer la bandera Ñu Sabi, ¿no? Y entonces es eso, intentan mimetizarse bajo el discurso. Lo mismo sucede con los museos comunitarios, que es un tema que trabajé, ¿no? Cómo los museos comunitarios intentan mimetizarse y ser la réplica en chiquito del Museo Nacional de Antropología e Historia, ¿no? Entonces ahí es donde vemos precisamente esa enorme capacidad que tiene el Estado. Hay muchas personas que se sienten convencidas de que el Estado es el garante, que el Estado es el elemento que va a ayudar a los pueblos, que este líder nacional va a ser quien sea la ruta, la guía, ¿no? Y no por nada, pues hay toda una serie. Aquí me hubiera gustado explicar esta parte con una fotografía, pero bueno, ya es un poquito tarde, entonces, bueno, más bien te la mandaré a las redes sociales. De cómo es muy fuerte este punto, ¿no? de intervención por parte de esta fuerza estatal y que en las comunidades se mimetiza, ¿no? Entonces, hay un cuento también fascinante que habla sobre un personaje
que regresa a su comunidad, ¿no? Totalmente enloquecido por el alcohol, que se mimetiza y él pide que la gente le diga Echeverría, ¿no? Precisamente como recuperando esta idea, ¿no? Y Echeverría en la comunidad se viste de traje, habla o intenta hablar de manera diferente al resto de la comunidad. Son estos procesos bastante interesantes, pero bueno, desafortunadamente ya no hay tiempo, pero pues, en cualquier otra ocasión estoy totalmente dispuesto a continuar la charla. Muchas gracias, Juan. Muchísimas gracias, doctor Fabián Bonilla López. Desde el equipo del Observatorio Control Antropológico, desde el programa de tutorías de las licenciaturas de la ENA, la División de Licenciaturas, y en nombre de la coordinadora Diana Macho y el coordinador Gastón Macín, y a nombre propio, le agradecemos muchísimo su asistencia a esta segunda sesión del Seminario de Procesos Étnicos. Agradecemos también sus palabras, colaboración y diálogo que ha ofrecido en esta sesión y también para el observatorio y que enriquece el debate del observatorio. También le informamos que en los próximos días le mandaremos su constancia emitida por la Escuela Nacional de Antropología e Historia por su asistencia y ponencia, a la cual agradecemos. Y también invitamos a las y los participantes y también a las personas que nos han seguido en redes sociales a nuestra tercera sesión de este seminario, que está titulada Escritores en Lenguas Originarias, que se va a transmitir el 18 de mayo a las 13 horas, impartida por la maestra Mónica Araiza Solano de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y que será todo un gusto verles y que nos acompañen el próximo 18 de mayo en nuestra tercera sesión del Seminario de Procesos Étnicos y la Construcción de lo Indígena. Agradecemos a todas las personas que nos estuvieron acompañando por Facebook y que nos estuvieron comentando la transmisión en Facebook, y también a las personas que el día de hoy nos estuvieron acompañando aquí en el aula Zoom. Les agradecemos a todas, todos y todes.